Como hemos dicho hace un momento, cuando nos reunimos después de un tiempo en la presencia del Señor y en esta mañana con el objetivo de tomar del pan y del vino, recordando su obra, pues todos deberíamos estar tremendamente agradecidos por ambas cosas y deberíamos tener gran gozo en nuestro corazón. Que estemos los hermanos reunidos de nuevo, que podamos adorar y alabar en armonía de nuevo al Señor, que podamos oír y proclamar su palabra, que podamos celebrar la cena del Señor. Todas esas cosas deberían de llenarnos de gran gozo. Deberíamos tener, como dice Pedro, en nuestros corazones un gozo inefable y glorioso. Y yo no dudo de que la mayoría estemos aquí en esta mañana contentos y con gozo en nuestros corazones y con agradecimiento. Pero tampoco creo que me equivoco si digo que a la mayoría nos falta también una actitud de gozo desbordante en nuestros corazones, un gozo desbordante en nuestros corazones, tal como el que vemos, por ejemplo, cuando Pablo escribe la carta a los Efesios y comienza diciendo, a pesar de que la escribe estando en la cárcel, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O como empieza Pedro también, de la misma forma, otra de sus cartas, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con gozo y gratitud en sus corazones, uno dice y se fija que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya con eso hay motivos de sobra, de gratitud y de gozo. El otro dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que pienso eso, que todos estaremos con cierto gozo y gratitud, pero todos estaremos en un estado que puedo decir más o menos de tibieza. No sé cuál es la temperatura de cada uno en esta mañana, pero creo que puedo decir eso no solamente con respecto a vosotros, sino con respecto a mí. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos adorar a Dios? ¿Debemos tomar de los símbolos del pan y del vino? ¿Qué debemos de hacer en estas condiciones? Pues yo respondo con un sí rotundo. Debemos y podemos adorar a Dios aun estando en estas condiciones, y debemos tomar del pan y del vino, porque una cosa es estar con indiferencia ante Dios, ante su palabra y ante todas las cosas que hacemos, que me dé igual, y otra cosa es que yo reconozca que no tengo aquello que deseo en mi corazón. Desearía tener más fervor en mi corazón y desearía estar más agradecido, y a todos creo, todos los que somos cristianos, pues nos puede embargar ese sentimiento de pequeñez cuando nos acercamos a tomar los símbolos, cuando predicamos su palabra, porque es nuestra condición caída, pero eso no debe evitar que nos acerquemos a Dios en adoración. Dios conoce nuestros corazones y Dios acepta nuestra adoración si sale de unos corazones, repito, que desean ser más fervientes de lo que son, que se dan cuenta de su situación. Ahora bien, también es necesario, como sabemos, antes de tomar de los símbolos, de examinarnos cada uno a nosotros mismos, de ver si hay algún pecado oculto que nos impide la comunión con los hermanos o la comunión con Dios. Eso es necesario que lo hagamos también. Y para estas dos cosas, para inflamar nuestros corazones y nuestra gratitud, y para que podamos examinarnos bien dónde estamos cada uno de nosotros, pues nada mejor que acudir a un trozo de la palabra del Señor que habla pues de la obra del Señor Jesucristo. Y como sabéis, cuando celebramos la cena, pues llevamos ya un tiempo hablando en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, el cual os invito a que busquéis. Isaías, capítulo 53. Ahí, la última vez estuvimos hablando en el versículo 10. Y en el versículo 10 de Isaías 53 ya hemos considerado tres cosas. Si lo tenéis por delante, pues vais leyendo para vosotros y veréis las tres cosas que ahora cito. Ahí hemos hablado del quebrantamiento del siervo, del Señor Jesucristo, un quebrantamiento en donde el Padre tuvo placer, y poníamos eso entre comillas, porque la palabra que aquí se emplea significa eso. Tengo contentamiento en mi Hijo, aun cuando está siendo quebrantado por mí, eso es. Hablamos de ese asunto. Hablamos del pacto eterno en el cual se incluyeron esos sufrimientos, y hablamos también de la expiación por los pecados, de la obra del Señor Jesucristo, como único camino de Dios, como camino necesario, como método
suficiente y ya no hay más, exclusivo, el único método que ha puesto Dios para que los pecados puedan ser perdonados y expiados. Así llegamos hasta la mitad del versículo 10, pero luego a continuación el profeta pues habla de 3 consecuencias de esa obra de expiación de Cristo. En realidad, en los versículos 11 y 12 habla de 7. Hay 7 consecuencias que el profeta describe por la obra de expiación de Cristo. 3 se encuentran en el versículo 10 y las siguientes, en los que siguen, en el 11 y en el 12. Nosotros en esta mañana nos vamos a detener en la primera de ellas que encontramos en el versículo 10. Pero antes vamos a acercarnos a leer la palabra de Dios y vamos a pedir su bendición. Así que Isaías capítulo 53, versículo 10. Dice ahí, con todo eso, y decíamos en su día, con todo eso, ¿qué es? O a pesar de eso, ¿qué es? Y lo que leíamos antes en el versículo 9 es que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Pues, con todo eso, a pesar de eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y ahora dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, primera cosa, verá linaje. Segunda, vivirá por largos días. Tercera, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Y sigue, cuarta, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quinta, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Sexta, llevará las iniquidades de ellos. Y como conclusión de todo, séptima, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Y ahora vuelve a explicar por qué todo esto. Y dice por qué o por cuánto, vuelve otra vez al tema de la expiación, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que puso su vida en expiación por el pecado y por eso una serie de consecuencias. Bueno, pues vamos a pedir la bendición de Dios en lo que vamos a hablar y escuchar en esta mañana. Vamos ahora. Padre nuestro, una vez más venimos ante ti con la sensación de nuestra pequeñez ante ti, ante tu palabra, ante lo que tú nos muestras en ella, ante lo que debemos aprender de ella, ante lo que deben ser nuestras vidas con ella. Pero así somos y así nos llamaste. Y confiamos, Padre, en que tú te deleitas en nuestras oraciones, no por nosotros ni por ellas, sino por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual ponemos delante de ti para que podamos acercarnos a ti en esta mañana confiadamente. Necesitamos, Padre, tú que conoces nuestros corazones, que tu Santo Espíritu nos ayude en esta tarea, que tú nos ayudes a todos los presentes, a los pequeños y a los mayores, a estar atentos, o que tú enciendas la luz en el momento adecuado en cada uno de nuestros corazones para que cada uno podamos ver aquello que necesitamos, aquello que tú quieres que veamos, aquello que es preciso para cambiar nuestras vidas. Sabemos que no podemos pedirte nada por nosotros mismos, pero como hemos leído, tu Hijo hizo expiación por nuestros pecados, llevó nuestras iniquidades, fue contado entre nosotros como pecadores y por eso venimos ante ti. Y nos atrevemos a hacerlo y confiamos, Padre, en que tú harás algo en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo agradecemos para la gloria de tu nombre. Amén. Así que vamos a hablar del linaje de Cristo. Vemos que dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ya Cristo puso su vida en expiación por el pecado hace 2000 años, ¿verdad? Pues la promesa era que cuando hubiera hecho eso, verá linaje. Otras versiones dicen verá descendencia y otras dicen verá su descendencia. Así que linaje significa descendencia. Y esas dos palabras, verá linaje,
implica por lo menos dos cosas directamente. Si el Señor, cuando hiciera expiación por los pecados, vería linaje, digo que implica, en primer lugar, que su muerte no era una muerte tan infame como muchos la miraron. En el versículo 4 de este mismo capítulo dice que llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por herido de Dios, por azotado y abatido. La mayoría de las personas lo vieron así. Algo estará pagando, algún pecado grande tiene cuando está siendo así castigado por Dios. Así que si vería linaje, esa muerte no era tan infame como se podría pensar, sino que fue una muerte que mereció, por así decirlo, una recompensa. Vería linaje. Y la segunda cosa que sale de aquí implícitamente es que para ver ese linaje, si iba a poner su vida en expiación por el pecado, tendría que resucitar. Son dos cosas, ¿verdad? Pone su vida, muere, y si ve linaje, es que la muerte sirve para algo, y es que Él tiene que resucitar, porque si no, no la vería. Así que verá linaje. Pero la palabra linaje, que también significa descendencia, implica también un nacimiento, implica un engendramiento. Yo no puedo ver mi linaje si mi linaje no nace, ¿verdad? No puedo ver mi descendencia si no tengo descendencia. Así que implica un engendramiento. Así que hemos de entender que por la obra de expiación de Cristo ha habido un engendramiento, un nuevo nacimiento, engendramiento que dice la palabra que se hace por la simiente incorruptible de la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo. El tener hijos, o el ver hijos, o el ver a los hijos de los hijos, en la Escritura siempre aparece como una bendición. Hay muchísimos pasajes donde Dios bendice diciendo verás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hay un salmo que dice en el Salmo 128, bendígate Dios desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Se está pidiendo una bendición. Bendígate Dios desde Sión y veas el bien de Jerusalén. Podríamos extenderlo a la Iglesia. Bendígate Dios y veas el bien de la Iglesia todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Ver a la descendencia y ver a una descendencia, sobre todo que anda en los caminos del Señor, es una gran bendición. En realidad, en esta vida, los padres y los abuelos, los que Dios nos conceda tener hijos, podemos ver a nuestros hijos, a nuestros nietos y algunos quizás a los bisnietos. Pero, ¿qué sucede? Pues que no podemos ver a toda nuestra descendencia, porque la muerte impide que sigamos viendo pues, a más descendencia. En cambio, el Señor dice en la Escritura que murió una vez por todas y ya no muere más. Y la muerte nos enseñorea más de Él. Por eso en el libro de Isaías se le llama también Padre Eterno, porque es un Padre que va a tener una gran descendencia y que la va a ver toda. Un gran linaje la verá toda. Verá su descendencia. Esto que estoy diciendo se prefiguró con el sacrificio de Isaac. Si recordáis, cuando Dios ordenó a Abraham que sacrificase a su hijo Isaac y cuando en el último momento se lo impidió, cuando podemos decir que Isaac salió de aquella muerte prefigurada, porque ya estaba como muerto, entonces Dios le dijo a Abraham que su descendencia en Isaac sería tan numerosa como las estrellas del mar, las estrellas de los cielos, o la arena que está en la orilla del mar. Y esto también lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Cuando hablando con los suyos le dijo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, y si muere lleva mucho fruto. Entre paréntesis, estas palabras que acabo de decir, que son del Señor Jesucristo y que se aplican al Señor Jesucristo, ¿verdad? Él hablaba de sí mismo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Son palabras que también son aplicables a cada uno de nosotros los cristianos. Porque estamos llamados a vivir, ¿para quién? Para Cristo. Ninguno vive ni muere para sí. Y el que no quiera perder su vida por mi causa, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la hallará, ¿verdad? Así que los cristianos hemos de tener presente que si queremos tener descendencia espiritual, le pongo a continuación, hemos de ser también granos de trigo que caigan en la tierra y mueren. Porque si vivimos para nosotros mismos, pues difícilmente vamos a tener esa descendencia.
Así que verá linaje. Digo algunas cosas acerca de este asunto. En primer lugar, esta descendencia del Señor, este linaje, la tendría por compra y por donación. Por compra, repito, y por donación. Porque previamente eso se estableció en el pacto del que hablamos un día. Por donación, porque el Padre se la daría. El Padre daría ese linaje al Hijo. Pero por compra, porque es una iglesia comprada al precio de su sangre. Es algo parecido a lo que sucede cuando hoy una familia adopta un hijo. Cuando alguien adopta un hijo, lo tiene por donación y por compra, ¿verdad? El hijo se le entrega, pero tiene que pagar lo que sea, yo no sé cómo va eso, para tener ese hijo en adopción. Así que las dos cosas. El linaje, pues, los cristianos, somos un pueblo dado, un pueblo otorgado, pero un pueblo también comprado. En un sentido, todo el mundo es linaje de Dios. En Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo habla a los atenienses, le cita una poesía de un poeta suyo y dice, linaje suyo somos. En un sentido, todos somos criaturas de Dios, linajes de Dios. Pero hay un linaje especial, hay una simiente santa, hay un remanente, que es el linaje que Dios el Padre ha dado al Hijo y que el Hijo ha comprado con su sangre. Esos son los que llevan el nombre de Cristo, esos son los cristianos. Esas son las ovejas que Él saca y que conoce por su nombre, las que saca y las llama por su nombre, ovejas que Él ha abierto sus oídos. Así que, en un sentido, todos hijos de Adán, en otro sentido, solamente unos pocos hijos de Dios, simiente del Señor Jesucristo. Como se le dijo a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia, en Isaac, no en Ismael. Así que el linaje de Cristo. Ahora bien, alguno puede pensar cómo es que en la Escritura se nos habla también de que somos, y lo acabo de citar, hijos de Dios, o también descendencia, o linaje, o engendrados, todo en la misma palabra, por el Espíritu Santo. ¿Cómo cuadra eso? Pues no debe de tener ninguna dificultad para nosotros, aunque hay muchos pasajes que se pueden citar que habla de una u otra cosa. Por ejemplo, en Primera de Juan, en el capítulo 3, se nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, es decir, linaje de Dios, descendencia de Dios. Por otra parte, el Señor dice en el Evangelio de Juan que el que no nace de agua y del Espíritu, pues no puede ver el reino de los cielos. Así que en un sentido somos también engendrados, linaje, descendencia del Espíritu Santo. Pero aquí está diciendo que somos linaje de Cristo. Pablo en otra de sus cartas escribió a los corintios y les dijo que él los había engendrado en Cristo, él había ayudado a que se engendraran en Cristo por medio del Evangelio. Así que, ¿cómo cuadra eso? Y decimos, pues fácilmente. Ya he dicho que la descendencia es por donación y por compra. Pero puedo seguir con la imagen de la adopción en la vida normal. Si bien en la vida normal hay una adopción, una cesión, una donación, un niño que se da, un padre o unos padres que lo reciben pagando lo que sea, también hay unos documentos que se sellan, que se firman para garantizar aquello y para que aquello sea para siempre, para conceder unos derechos y unos privilegios tanto al que adopta como al que es adoptado. ¿Cierto, verdad? Pues lo mismo podemos decir con respecto al Espíritu Santo. Por una parte somos de Dios el Padre, que nos da. Por otra parte somos de Dios el Hijo, que nos compra. Por otra parte somos de Dios el Espíritu Santo, que es el que nos engendra, el que nos da la nueva naturaleza, el que nos hace ser nuevas criaturas en Cristo. ¿Entendido? No creo que haya dificultad en esto, ¿verdad? Cristo, en un sentido, hace referencia a aquellas dos palabras que se pusieron al último hijo que tuvo Raquel cuando ésta moría. La esposa de Jacob, Raquel, cuando estaba dando a luz, murió, y ella llamó al hijo que nacía Benoni, hijo de mi tristeza. Pero el padre lo llamó Benjamín,
hijo de la mano derecha. Bueno, pues de la misma forma, nuestro Señor es eso. Hijo de mi tristeza, hijo de la mano derecha, porque ahora está a la diestra de Dios, como se nos afirma una y otra vez en la Escritura, ¿verdad? Así que fuimos dados, pero no de cualquier forma, sino comprados y después aplicada esa obra a cada uno de nosotros. El Señor dice en varias ocasiones que todas las cosas le fueron dadas por su Padre, o que toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra, o que todo el juicio fue dado al Hijo. Pues igual que todo fue dado, también el linaje le fue dado. Juan capítulo 17, tuyos eran y me los diste. Lo repite más de una vez. Así que somos hijos de Dios, descendencia de Dios, predestinados por Dios, elegidos por Dios desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, pero después, en un momento determinado y por la obra de expiación de Cristo, somos comprados y dados a Cristo. Y después, para que eso sea realidad, se necesita un sello y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, en un sentido, somos descendencia de las tres personas divinas. Sabemos que Juan dice, todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cómo recibe una persona a Cristo? Sino por la obra del Espíritu Santo. Y por eso dice Juan en su primera carta que todo aquel que es nacido de Dios tiene la simiente de Dios en él. Nacido de Dios, hijo de Cristo, simiente que es el Espíritu Santo. Si me acompañáis en la carta a Tito, capítulo 3, dejemos ahí Isaías, Tito, capítulo 3, pues podemos ver esto que estoy hablando a partir del versículo 4, Tito 3:4, que dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ahí puede entenderse que el Salvador, el Señor Jesucristo, es Dios, o puede entenderse que Dios, como tal, la Trinidad, es nuestro Salvador, porque la bondad no solamente es del Padre, sino del Hijo y del Espíritu Santo, de la forma se puede entender eso, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí tenemos la obra del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y después sigue diciendo otros objetivos. Así que todos los verdaderos creyentes han nacido de la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo, son llamados la simiente y podemos ser simiente, decir que somos simiente o linaje de Dios, de Cristo o del Espíritu. Simiente dada, simiente comprada, simiente sellada. Pero digo otra cosa más, en segundo lugar, porque todos los que son linaje de Cristo, todos los que han sido regenerados para Cristo, todos han sido dados a Cristo y todos están en Cristo. No es algo que se da como un objeto independiente, sino que somos linaje de Cristo en el sentido de que todo cristiano está en Cristo. ¿Y para qué está todo cristiano en Cristo? Pues para ser conformados a la imagen de Cristo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Carta a los Romanos, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y en un salmo, en el Salmo 22, aquel que se habla de los sufrimientos de Cristo, se dice en el versículo 30 que una simiente escogida le serviría. Así que todos dados, todos comprados, todos sellados y todos para estar en Cristo y parecernos a Cristo. Y la única forma de parecernos a Cristo es seguir las pisadas de Cristo como siervo. No somos otra cosa más que servidores. Aprended de mí, dijo el Señor, ¿no? El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y nosotros, si somos linaje de Cristo, no hemos venido a ser servidos, sino hemos venido a servir, porque así es como nos parecemos al Señor Jesucristo.
No hay otra forma de que Él sea nuestro primogénito y que nos conformemos a su imagen si no es sirviendo. Y con esto, mirando tanto la elección como la predestinación, como la donación, como la compra, como la obra del nuevo nacimiento, como la intervención de las tres personas divinas, como el objetivo final por el que se nos hace el linaje de Cristo, viendo todo eso, pues creo yo que tenemos motivo suficiente para alabar a Dios y para estar agradecidos a Dios. Mucho más de lo que normalmente lo estamos, ¿verdad? Si somos nuevas criaturas, tendremos que mostrar los rasgos de que somos nuevas criaturas. Tendremos que mostrar nuestro parentesco. Y si me acompañáis a segunda carta de Corintios, en el último versículo, se nos dice, y es una petición que hace el apóstol para aquellos hermanos, que la podemos hacer para nosotros, pero que en realidad ya la tenemos. Digo que la tenemos y que debemos hacerla, porque igual que estoy hablando de la gratitud, no la tenemos en un nivel demasiado alto. Dice, último versículo, 2 Corintios, la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Tenemos ya gracia del Señor Jesucristo? Y dice Juan, claro que sí, de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Tenemos ya gracia del Señor Jesucristo para vencer el pecado. La tenemos. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios. Tenemos ya el amor de Dios. Y dice carta a los romanos, el amor de Dios ya ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. Tenemos el amor de Dios, pero debemos de pedirlo. Y la comunión del Espíritu Santo, es decir, no nos falta nada del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Y por tanto, debemos de vivir como verdadero linaje de Cristo. En Cristo no hay ninguna vid extraña, ninguna vid que se corresponda con lo que dice Isaías capítulo 5, cuando el Señor, pues, entristecido, habla de que plantó una vid, la regó, le quitó las piedras, hizo un lagar y al final la vid le dio uvas silvestres. No hay de esa vid extraña en Cristo. No hay vid de Sodoma, como dice en otro lugar, en Cristo. Y cuando el último de ese linaje sea llamado, entonces estará toda su descendencia y terminará todo este orden de cosas. Pero en tercer lugar quiero decir otra cosa más, o al menos dos asuntos más. Porque estar en Cristo, ser del linaje de Cristo, implica por lo menos también el cuidado de Cristo, el cuidado que ese linaje tiene por parte de Cristo, e implica también la herencia que ese linaje obtendrá por medio de Cristo. Así que no es simplemente perdón de pecados, sino que son muchas cosas más. Cuidado y herencia. Y si a los motivos que he dicho antes ya son suficientes para que tengamos suficiente gozo y gratitud en nuestros corazones, pues cuando pensamos un poco más en esto que voy a decir ahora, aunque lo voy a decir rápido, pues todavía tenemos más motivos de gozo y de corazón, de gozo y de alegría en nuestro corazón, de gozo y de gratitud. ¿Qué dice la Escritura acerca del cuidado? Lo dice de muchas formas y con muchas analogías. Yo voy a citar unas cuantas palabras nada más, unos cuantos pasajes no los vamos a buscar, pero sonarán. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, dice el Señor, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Se espera que la respuesta sea que no, aunque por el pecado vemos que no faltan los casos en que sí. Pero aunque eso sea casi imposible, Dios sigue diciendo, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Habla el Señor de su cuidado. Y nunca me olvidaré no para darte un palo o para castigarte, porque dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y en otro lugar pone el ejemplo de la gallina y los polluelos, que los mete debajo de sus alas. Y en otro lugar pone el ejemplo del pastor que apacienta su rebaño, que lleva en su brazo los corderos, que pastorea suavemente a las recién paridas. Así que con el Señor, siendo linaje del Señor, nadie se quedará fuera. Eso que utilizan tanto los políticos a veces. ¿Habéis escuchado eso? Nadie se quedará atrás, nadie esto, nadie lo otro, nadie se quedará sin cuidado. Mentira.
únicamente con el Señor es nadie de su linaje quedará sin cuidado, nadie quedará olvidado, porque el Señor se nos presenta a veces como madre, a veces como padre, a veces como amigo, a veces como hermano, a veces como pariente o como esposo. El que engendra está obligado con lo que engendra, ¿no? Porque dice también la Escritura que si alguno no provee para su casa, para su propia casa, es peor que un incrédulo, ¿no? Desde el punto de vista natural, sin necesidad de ser cristiano, lo normal es que todo el mundo provea para lo de su casa. Pues el Señor no va a ser peor que nosotros. Así que cuidado hay, no debemos de dudar de eso. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro después de su resurrección? Último capítulo del Evangelio de Juan. Cuando restauró a Pedro por 3 veces, porque por 3 veces lo había negado. ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Qué le encargó a Pedro? Pues que apacentara a sus ovejas y apacentara a sus corderos. Así que no debemos de dudar de eso, porque si Él puso su vida en expiación por el pecado cuando éramos enemigos, ¿cómo dejará ahora de cuidarnos o de no amarnos? Y por eso dice Pablo que el fundamento de Dios está firme, conoce el Señor a los que son suyos. Y ese conocer implica esto que estoy diciendo, estar en cuidado, protección y todas las demás cosas. Y si el cuidado en toda nuestra peregrinación, es decir, si somos linaje, tendremos cuidado, de ahí viene la doctrina de la preservación de los santos, de la perseverancia de los santos. Dios, el Señor Jesucristo no va a dejar a nadie de su linaje. Si eso ya es motivo de gozo, pues todavía se une también el motivo de la herencia que tendremos en Cristo, de la herencia prometida, de la cual se dice también muchísimas cosas, y os leo algo. En un sitio dice que es una herencia de gloria, en otro lugar se dice que seremos coherederos con Cristo, en otro lugar se nos dice que seremos reyes y sacerdotes para Dios, en otro lugar que nos sentaremos en su trono. En su presencia hay delicias a su diestra para siempre, semejantes a Él, viéndolo tal como Él es, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. Así que el linaje de Cristo, todas las deudas pagadas, liberados de la maldición de la ley, pero hechos amigos de Dios, y por ser linaje de Cristo, hijos de Dios, tenemos la vida de Cristo, tenemos la provisión de Cristo, tenemos el cuidado de Cristo, tenemos nuestra porción en Cristo. Y a todo esto la Biblia le llama estar en Cristo. Esta es una expresión que se repite muchísimo. El linaje de Cristo está en Cristo. Y en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales. Tenéis en la guía del culto que se ha repartido en esta mañana pues bastantes citas de pasajes. Que si tenéis tiempo y ganas, yo os invito a que las veáis en casa. No da tiempo a verlas aquí. Pero he recopilado bastantes pasajes en donde se habla de todas las bendiciones que tenemos por estar en Cristo, que es lo mismo que decir por ser linaje de Cristo, y que es lo mismo que decir que el que no está en Cristo y no es linaje de Cristo, pues no puede tenerlas. Os la enumero brevemente. En Cristo somos y fuimos amados por Dios, en Cristo. En Cristo fuimos hechos cercanos a Dios. En Cristo estamos completos. En Cristo somos uno, los cristianos. En Cristo estamos. La gracia nos es dada en Cristo. El llamamiento celestial para salvación es en Cristo. El perdón de los pecados en Cristo. La exención de la condenación en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La libertad ante la ley de Dios es en Cristo. La justificación en Cristo. La santificación en Cristo. Arraigados y sobreedificados en Cristo. El triunfo en Cristo. La resurrección en Cristo. Más que vencedores en Cristo. Esa es nuestra posición, ese es nuestro privilegio, ese es nuestro estatus y esa es también nuestra responsabilidad. Porque como dije no hace demasiado tiempo, los cristianos tenemos que vivir mirando hacia arriba y dejando de ser turistas, que un turista está de vacaciones, no trabaja, no hace nada, lo único que se dedica es a pasear y a ver cosas y a estar entretenido con las cosas del mundo. Tenemos que dejar de ser turistas
para empezar a ser peregrinos. Nosotros hemos sido dados a Cristo, pero también Cristo ha sido dado a nosotros. Y debemos decir con el apóstol, gracias a Dios por su don inefable. Linaje de Cristo. Un par de aplicaciones para concluir. Podíamos decir muchas cosas, pero cito solamente dos. En primer lugar, pregunto, o más bien quiero que todos os preguntéis, y yo también me lo pregunte, ¿de quién eres linaje? ¿De quién eres descendencia? Porque esto que estoy hablando es fundamental. Son tantas cosas ser linaje de Cristo y estar en Cristo, y falta tanto cuando uno no está en Cristo, que es fundamental que uno sepa pues, qué linaje es, qué descendencia es. Hay un linaje de Cristo, ¿no? Lo acabamos de ver, ¿no? Y contra ese linaje de Cristo, la Biblia dice una y otra vez que están luchando todos los poderes de las tinieblas. Desde principio a fin, desde el libro de Génesis, donde se habla del calcañar, hasta el libro de Apocalipsis, donde se dice que el dragón y todos los suyos salieron para pelear contra los de la descendencia de la mujer, desde el principio a fin se habla de la lucha entre los que no son del linaje de Cristo contra los del linaje de Cristo. ¿Quiénes son el linaje de Cristo? Bueno, puedo recordar otra vez todo lo que he dicho, pero simplemente puedo decir, el linaje de Cristo son aquellos que adoran a Dios en Jesucristo, que sirven a Dios en Cristo y que por hacerlo son aborrecidos por el mundo. Una pequeña definición, aunque son la sal y la luz del mundo y los pilares del mundo. Ese es el linaje de Cristo. Por tanto, es fundamental que todos nos examinemos y digamos, ¿tengo o no tengo una nueva naturaleza? Porque el linaje de Cristo tiene una nueva naturaleza. Y si digo que la tengo, tengo que seguir examinándome y decir, y voy mostrando cada vez más la imagen del Señor Jesucristo, porque el que dice que tiene una nueva naturaleza y no muestra cada vez más la imagen de Cristo, es falso de que tiene esa nueva naturaleza, por todo lo que estoy hablando. Algunos pueden tranquilizarse y decir, bueno, no soy tan malo, ¿verdad? No soy tan malo. Y ese Dios tan misericordioso algún día me salvará a mí. Pero eso significa que te conformas con ser hijo de Adán, por lo menos de Adán. No voy más lejos. Hay solamente dos cabezas, o Adán o Cristo, ¿verdad? O estás en Adán o estás en Cristo. Y si solamente tienes a Dios como tu creador, tú dices, yo creo en Dios, pero solamente como tu creador, está en una posición muy mala, porque tendrás que mirar a Dios algún día como tu juez también. Así que no se conforme nadie con decir soy hijo de Adán, porque además la Escritura va un poco más allá, y lo he repetido algunas veces. El que no es hijo de Dios, ¿de quién es? Además que descienda de Adán. Y aunque esto a alguno le pueda chirriar, pero la Biblia dice que es hijo de su padre el diablo, eso dice el Señor. Y las obras de su padre son las que quiere hacer. Así que es fundamental. Hay una simiente de Cristo y una simiente del diablo. Y entre las dos hay una enemistad perpetua. En Isaías, si lo tenéis abierto, Isaías capítulo 53, versículo 8, preguntó el profeta, su generación, la generación de Cristo, ¿quién la contará? ¿Recordamos? Isaías 53, 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, que es lo mismo que decir su linaje, lo mismo que decir su descendencia, es decir, los que han nacido de Cristo por la obra del Espíritu Santo, esa es su generación, ese es su linaje, esa es su descendencia, esos son los de Cristo. Y la otra generación, ¿cómo se llama en la Escritura? Pues no con palabras muy halagüeñas. Generación de víboras, generación maligna y perversa, generación incrédula, generación mala y adúltera. Ya no hay más. Por eso, repito, es fundamental que todos tengamos seguridad de quién somos, linaje. Y en segundo lugar me dirijo a los que decimos que ya somos linaje de Cristo. Si somos linajes de Cristo, dice Pablo en su carta a los Efesios, que hemos sido creados. ¿Cómo hemos sido creados? He hablado antes de muchas cosas. En Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
¿Dice la Escritura para obras buenas? No. Hemos sido creados para buenas obras. ¿Qué dice el Señor en el Evangelio de Mateo cuando dice que una luz no se pone debajo del almud, sino para que alumbre a toda la casa? Y dice que vuestro Padre Celestial, o para que las personas vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Nos acordamos de eso? Pues si tenéis tiempo y queréis, mirad en la Escritura cuántas veces se habla de buenas obras, en este sentido, en este orden, buenas obras, y nunca se habla, o quizás una vez, de obras buenas. ¿Hay diferencia entre buenas obras y obras buenas? Los que están en Cristo han sido creados para buenas obras. ¿Qué son buenas obras? Pues, resumidamente, son obras según la voluntad de Dios y para glorificar a Dios. Para eso hemos sido creados en Cristo Jesús. El linaje de Cristo debe hacer la voluntad de Dios para la gloria de Dios. Esos son buenas obras. ¿Y las obras buenas qué son? Pues las que cada uno hace por su propia voluntad y deseo y para su propia gloria, en definitiva, de una manera o de otra. Las que todo el mundo puede hacer, que son buenas para los demás, quizás sean buenas. También las buenas obras que hacen los cristianos son buenas para los demás. Pero el objetivo no es ese, el objetivo es glorificar a Dios haciendo la voluntad de Dios. Pues bien, si para eso hemos sido creados, para eso somos el linaje de Cristo, pues tenemos evidentemente una gran responsabilidad. Un descendiente degenerado, un hijo degenerado, es una vergüenza tanto para el padre como para la madre como para el resto de la familia, ¿verdad? Eso sucedía con los israelitas. Cuando fueron llevados a Babilonia a causa de su pecado, y Ciro dijo que quisiera que se volviera a su tierra, muchos que hicieron, pues como ya tenían su negocio y sus trapicheos y su vivir en Babilonia más o menos bien, dijeron, nosotros nos quedamos aquí en Babilonia, sirviendo al rey o haciendo lo que sea, mientras que otros se fueron a edificar el templo. Así que no importa que tengas o que digas que tienes un gran nombre o un gran apellido, todos los que son de Cristo se llaman cristianos. Lo que importa es que respondas a tu verdadero nombre, a tu verdadero apellido. Porque la descendencia procede de Isaac. En cuanto a Ismael, dijo el Señor, echa fuera a la esclava y a su hijo. Así que si somos linaje de Cristo debemos considerar el honor que se nos ha dado. Porque dice en la carta a los Hebreos que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos su linaje, pero no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y dice que se presentará un día delante de Dios diciendo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Los que me dio, los que compré, los que fueron sellados. Y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Así que es nuestra responsabilidad. Pregunto, ¿hay algo comparable a ser linaje de Cristo? ¿Cuántos darían por ser hijos de un noble o tener un título o ser marqués o conde o el hijo de los reyes o incluso un rey, verdad? Pero ¿hay algo comparable a ser linaje de Cristo? Es poca cosa pertenecer al Rey de Reyes y Señor de Señores y estar entre aquellos que son llamados, elegidos y fieles. Frente a esto, ¿qué suponen los demás privilegios del mundo o las cosas del mundo? Decimos nada, ¿verdad? Pues que el Señor no nos diga como dijo Dios a su pueblo en la antigüedad, libro del profeta Malaquías. Dios se quejó de su pueblo en la antigüedad y dijo, el hijo honra al padre. Es un mandamiento, ¿verdad? Y el siervo a su señor. Apliquémoslo a Jesucristo. Somos sus hijos, somos su linaje, somos sus siervos porque Él es nuestro Señor. Y el Señor dice, si yo pues soy Padre, el Padre eterno, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? En primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo compara a Adán con Cristo. Y dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal.
El segundo, que es el Señor, es del cielo. Y dice, ¿cuál el terrenal? Así los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Así también los celestiales. E igual que hemos traído la imagen del terrenal, ¿la hemos traído? Digo, claro que sí. Y luchamos contra ella, ¿verdad? Pues igual que hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. ¿Cuándo? Ahora, en parte, y un día en plenitud. Hemos de mostrar la imagen del celestial. Y si vamos viendo algo de esa imagen en nosotros, a pesar de las luchas por nuestro pecado, a pesar de las manchas por nuestras viejas inclinaciones, a pesar de que nos aflija esa imagen antigua, si vamos viendo algo de la imagen de Cristo en nosotros, y lo que queremos es que se vea todavía más lo que la Biblia llama la hermosura de la santidad, si vamos por ese camino, hermanos, entonces demos gracias a Dios y levantemos nuestros corazones en adoración, en gratitud y en alabanza. Pues que Dios bendiga su palabra en todos nosotros.